Chicos, bueno, miren, primeramente agradecerles la oportunidad. Digo, la verdad que siempre es un placer conocer gente que quiere emprender. Yo siempre lo he platicado, digo, me ha tocado muchos casos, muchas historias de éxito en el sentido de cómo iniciar un negocio y platicar con personas como ustedes, digo, y estar en esa interacción siempre me llena mucho de orgullo. Digo, en la cartera de clientes que tenemos en el despacho, tenemos casos de éxito de gente que ha iniciado como ustedes. Digo, también tengo clientes que ya igual ya han estado formados y no lo demerito, ¿no? De alguna manera a lo mejor tomamos esa contabilidad como tal, pero cuando conocemos el inicio de un negocio y vemos cómo ha ido creciendo, me siento parte importante de ese negocio. O sea, realmente es como una comunión que se va formando y más que hacer negocio, hacemos amigos. Cuando tienes algún amigo, o hacemos familia, de hecho lo he comentado con Kevin, que él trabaja conmigo en esa parte, se hace esa bonita comunión. Entonces, cuando me invita Chuy a esta plática, digo, la idea es conocerlos y aportar lo poquito o lo mucho que por ahí pudiéramos tener en cuestiones de conocimiento. Comenzamos cómo hacer crecer mi negocio con el SAT. Les voy a dar una pequeña introducción, digo, por si les interesa, y para que sepan y quitar algunos mitos que por ahí todavía tenemos en cuestiones del SAT y que me interesa que quede claro para ustedes, ¿verdad? Pasamos a la siguiente, Kevin, por favor. Ok, me presento primeramente quién soy. Bueno, mi nombre es Jorge Antonio Fernández García. Soy una persona muy corriente, como cualquier persona. Lo único, he trabajado en algunas empresas, en este caso Pepsi Veracruz, Casas Geo, sube también en la parte Cemex, Peche Ingeniería. Bueno, si notan, en varios giros. En el fondo de mí siempre había esa espinita de emprender. Y gracias a Dios, en algún tiempo, hace ya varios años, formo un despacho, una firma de despacho, comienzo con una persona y bueno, ahorita ya realmente ya somos varios. Soy director de ese despacho y actualmente desde hace 2 años y medio soy socio junto con Kevin de una agencia de viajes. Ahí es donde entra también el tema de la agencia de viajes, ¿va? La siguiente es Kevin, por favor. Siempre me hago la pregunta y siempre le digo a mi gente, oye, ¿te imaginas que tuvieras acceso a créditos, que tuvieras un equipo de trabajo sistematizado, pudieras aumentar la credibilidad y profesionalismo de tu negocio, deducir gastos, acceso a trámites y servicios fiscales y protección social? Les explico rápido. Cuando te formalizas, ¿sí? Cuando te formalizas, lo primero que pudieras estar entrando a las grandes ligas, siempre lo manejo de esa manera, es que te ven con otros ojos. Cualquier institución de crédito, normalmente cuando solicitas algún financiamiento, o sea bancario o sea por parte del gobierno, siempre te piden la formalización. Tienes que estar dado de alta en Hacienda. Hay mitos. Oye, se complica mucho. Vamos a pasar más adelante en ese tema, pero verdaderamente ese es se puede decir que el preámbulo para que te inicies en lo que viene siendo un negocio, ¿sí? Tienes un equipo de trabajo. ¿A qué me refiero? Normalmente hay un coach, me acuerdo, se llama Michael Gerber. Él habla, lo pueden buscar en YouTube. Él habla mucho de estos equipos de trabajo. Cuando tú trabajas en una pyme, una pequeña empresa, la idea de la pyme para hacerla crecer es que tienes que crear sistemas de trabajo. Por ejemplo, vas a crear desde el color de tu logo hasta el uniforme de tu gente. Bueno, realmente le vas dando como una forma de una franquicia. Eso es lo importante de un equipo de trabajo. Tienes que ir formalizando. No puede ser algo de manera espontánea e ir trabajando de manera como tú piensas que lo vas a ir haciendo. Tú tienes el conocimiento, pero si le das esa formalidad al equipo de trabajo, formas una mini franquicia y es una manera sistemática de trabajar. Eso te va a traer muy buenos resultados. Es algo que normalmente yo con los clientes cuando inician siempre les digo, váyanse creando cada quien a sus ideas esa forma de trabajo. Cada quien sabe hacer lo que hace. Hay personas que luego se desencantan de lo que saben hacer. ¿En qué sentido?
A lo mejor el que se dedica a la venta de galletas es muy bueno y dice, me voy a meter a una empresa que se dedica a la venta de galletas. Llegas, te recibes, pides el empleo, pero tal vez el jefe que tienes no le encanta la venta de galletas y terminas odiando lo que a ti te gusta y no te dedicas a eso. Entonces, ahí hablo de esa parte, ¿no? Esa parte en donde a veces terminas rompiendo un sueño que a lo mejor sea tu fuerte. Por eso hablo de que el emprendimiento, les decía al principio, no es para cualquier persona. El emprender es algo muy bonito, pero tienes que seguir fielmente tus ideas hasta el final. Eso definitivamente, bueno, Chuy lo podrá, digo, al final lo he visto con él, pero en mi caso lo platico porque lo he visto con gente real y cómo verdaderamente ha iniciado y cómo está el día de hoy, ¿no? Aumentar la credibilidad, profesionalismo de tu negocio, bueno, pues obviamente eso te da formalidad. Cuando tú trabajas de manera correcta ante las autoridades, digo, no te tienes que andar escondiendo y no andas en las sombras. Si hablo de las sombras, ¿en qué sentido? A mí me llegan muchas preguntas, chicos. ¿Qué hago con los dineros? ¿Qué hago con el dinero que entran a mis cuentas? Esto sucede mucho. Todas las cuentas son fiscales. Muchas veces me dicen, oye, ¿qué pasa si me depositan algo a una cuenta que no sea fiscal? Bueno, no sé quién les dice que las cuentas no son fiscales. Yo les hago la pregunta, ¿ustedes creen que el SAT, con el RFC que tengan generado y que todo está ligado desde tus compras hasta tus ingresos, el SAT no sabe en qué gastas y de dónde obtienes tus ingresos? Claro que lo sabe. Simplemente que no se da la tarea por lo que ustedes quieran. Hay gente más interesada a la cual busca el SAT que a lo mejor que a nosotros mismos, ¿no? Entonces, pero eso no significa que el SAT no esté enterada de la información. Ojo, eso lo marca la ley y es importante que sepamos que esto sucede, ¿no? Deducir gastos, ¿a qué me refiero? Cuando tú tienes tu negocio y tienes manera de facturar esos gastos, pues los puedes deducir. Es una manera, entras al juego del pago de los impuestos, pero el pago de los impuestos no significa que vayas a pagar por lo que ganas. Vas a pagar, si haces una buena estrategia, pues obviamente sobre la utilidad que vayas generando. Puedes vender mucho, pero si obviamente inviertes, tienes inversiones, tienes gastos, tienes deducciones, bueno, haces que esa utilidad que le das al SAT no sea tan alta y obviamente no tengas que pagar tantos impuestos. No me quiero meter mucho en esto porque esto ya es algo fiscal, ¿no? Ya hay varios tratamientos para que tú puedas ir tomando en cuenta qué debes de pagar y qué no debes de pagar, qué puedes deducir y qué no puedes deducir. El acceso a trámites y servicios fiscales. Fíjense que aquí hay un tema importante, muchachos. No sé si han escuchado ahorita el programa federal de Jóvenes Construyendo el Futuro. Sí, Digo, no estoy a favor ni en contra, digo, al final, en ese sentido soy antipartidista, hay cosas en las que estoy de acuerdo, hay cosas en las que no estoy de acuerdo, pero para el empresario, al menos para el empresario o el pequeño empresario, como el caso de nosotros, tener este programa y hacerse acreedor a este programa sí nos ayuda mucho. Personalmente, nosotros tenemos en el grupo, tenemos personal que está dado de alta con nosotros, vía nómina, vía seguro social, pero tengo muchachos también trabajando con nosotros en ese esquema. Y es gente y es personal que necesita experiencia. O sea, me ha tocado muchachos que vienen con todas las ganas de aprender. Y si aparte de eso los voy formando en esa parte que les comentaba yo, esa mini franquicia, ese sistema de trabajo, es personal valioso y es dinero que no sale de las arcas del negocio. Y nos ayuda. Digo, al final el gobierno lo da y pues obviamente te lo da quien está formal. A quien no está formal no se lo da, entonces pues aprovechamos este recurso, ¿no? Y obviamente la protección social, bueno, ya más adelante siempre le digo a la gente, cuando tienes la oportunidad de ya crear un esquema en donde tú ya puedes a lo mejor tener un trabajador y le puedes a lo mejor dar una prestación social, que he recibido muchos cuestionamientos porque pues obviamente el pago del seguro social es alto, no es cualquier cosa. Yo siempre he notado, digo, a lo largo del tiempo, que sale más caro tener una rotación de personal que tener a alguien arraigado a tu trabajo o a tu empresa. Eso siempre ha sido así. Tengo un cliente precisamente que bien lo conoce, tiene mucha rotación de personal, tiene un problemita por ahí,
pero cada vez que es rota el personal, siempre son problemas de liquidación, de finiquitos y demás, y eso ocasiona un gasto muy alto. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, cuando tú le das esa prestación social a alguien, ocasionas ese arraigo, o sea, la gente se siente protegida y dice, bueno, ok, aquí sí estoy porque me das mi seguro social, porque me das a lo mejor, obviamente, mi aguinaldo, me das mi PTU cuando me tenga que tocar, y ese creas un arraigo. Difícilmente alguien, digo, el recurso más difícil de manejar siempre va a ser el humano, pero creas esa parte de que este personal siempre va a estar contigo. Entonces, en algún punto de la generación de trabajo, es necesario, y siempre lo voy a decir, contribuir a esta parte de darle protección social a las personas, ¿no? Lo siguiente, Kevin, por favor. Ok. Dice aquí, ¿sabías que todo lo anterior lo puedes lograr con el SAT? Yo, antes de poner este eslogan, quiero decir algo, ¿eh? No trabajo para el SAT, ojo, ¿eh? No le estoy haciendo ninguna campaña al SAT. Créanme que soy de las personas que más me peleo con el SAT. Ese es mi trabajo. Mucha gente me busca por eso, porque cuando son las multas es donde nos metemos en esa parte siempre peleamos lo justo, pero tengo que reconocer que mucho del panorama del emprendimiento tiene que ver con las autoridades. No puedes tener un emprendimiento tranquilo si no estás bien con la ley. Eso me queda claro en México. Adelante, Kevin, por favor. ¿Qué es el SAT? Yo creo que ya todos sabemos, es la autoridad fiscal relacionada con Hacienda Pública e impuestos. ¿Para qué fue creada? Bueno, con la finalidad de que las personas físicas y morales paguen sus impuestos, además de facilitar el cumplimiento de las obligaciones legales. Eso de facilitar, pues sí, a lo mejor igual no es así. La verdad que hablan de regímenes que son muy fáciles. Hay detalles en específico que ya los contadores hemos detectado que no es tan simplificado, pero en general lo que busca el SAT es recaudar del ingreso o de la utilidad que tengan los contribuyentes. Eh, Ahí hay esa situación en ese sentido, ¿no? Muchos emprendedores que se acercan al despacho vienen y me platican esa parte. Siempre les pregunto, oye, ¿por qué te tardas en darte de alta en el SAT? ¿O cuál ha sido el tema en por qué no te das en el SAT? Y vienen muchas preguntas, ¿no? Que imagino que ustedes se las han cuestionado. ¿Por qué voy a pagar mucho? ¿Por qué es muy complicado? Porque una vez que el SAT yo ya esté dentro, me va a fiscalizar todas mis cuentas. Y yo siempre les digo, mira, si supieras lo que les comentaba al principio, que todo lo que estás manejando, probablemente el SAT ya sabe que lo estás haciendo. Y hay un principio en la autoridad que te marca que si tú lo haces de manera espontánea, es más fácil que te libres de algún tipo de multa a que si el SAT lo detecta. Entonces, yo siempre les comento a mis clientes, mira, el momento de decidirse es cuando tú lo decidas, pero siempre ten en cuenta que si el SAT te lo detecta antes, no hay manera de que te puedas quitar algún tipo de multa por el tiempo, porque te pueden multar hasta por 10 años hacia atrás, eso está en el Código Fiscal de la Federación, a que si lo haces de manera espontánea. Entonces hay que validar todo eso. Si la idea es ir creciendo, en algún punto te tienes que formalizar. No hay manera. Es la manera que se maneja en México y en cualquier país. Le damos al siguiente, Kevin, por favor. Los mitos que les comenzaba yo, se presta mucho eso. Comentarios como pagar impuestos es caro y complicado. Si emito facturas no pago impuestos. Preguntas que me hacen mucho. Inscribirse al SAT trae problemas y no necesito un contador para llevar la contabilidad de un negocio. Bueno, el pagar impuestos es caro y complicado, sí, dependiendo de en qué régimen te metes. Yo les voy a poner un ejemplo. Si tú te das de alta en una actividad que no sabes y que a lo mejor el contador malamente te mete, por no preguntarte, por no saber el giro de tu negocio, probablemente vengas pagando hasta el 35% del valor de tu utilidad fiscal. 35%. Es una cantidad muy grande. Ah, pero si te metes en un régimen como el simplificado, que estás dentro del panorama de cuando estás iniciando como emprendedor, que es como está ahorita Almas Viajeras, pues pagas el 1.5% de tu valor. Tienes una diferencia en impuestos del 33.5%. Entonces, si me dices pagar impuestos es caro, bueno, ¿a qué le llamas caro? ¿Pagar el 1% de tu utilidad? Yo creo que no es caro. Digo, el 1% no es caro. Pagar el 35% sí. Entonces, depende, ¿no?
Si emito facturas no pago impuestos, bueno, aunque ese comentario lo vean muy lógico, créanme que me lo han hecho. Hay gente que me dice, oye, pues yo ya estoy emitiendo facturas y como ya estoy dado de alta en el SAT, ya no voy a pagar nada. No, sí pagas, pagas por, obviamente, por la utilidad. Todos pagamos. El empleado que va y hace su trabajo en su negocio, en su empresa, claro que le descuentan el ISR si pasa del salario mínimo, claro que tiene que pagar impuestos. Todos tenemos que pagar impuestos. ¿Sale? Inscribirse al SAT trae problemas, pues trae problemas para quién, ¿no? O sea, tienes que darte de alta del SAT. El no inscribirse, yo lo pondría así, sí te traería problemas. Sería al revés. Y no necesito contador para llevar a contabilidad de tu negocio. Yo siempre he dicho, cada quien, digo, te enfermas y vas con el médico, ¿no? Digo, habrá gente que a lo mejor vaya con la vecina de junto, le diga algún remedio, pero creo que la manera correcta es acudir al especialista. El contador, si consigues un buen contador, te tendrá que dar la asesoría. Y siempre les digo a mis clientes, mira, independientemente del despacho que busques, lo importante no es que te presente el pago de impuestos, es que te diga y que te dé los parámetros de cómo tienes que crecer y califica a tu contador cada año. O sea, que él te vaya creando la estrategia y tú tienes la obligación de exigirle, si siguen esos pasos, de que cada año tiene que haber un crecimiento. Este es un crecimiento mutuo, ¿vale? La siguiente, Kevin, por favor. ¿Cómo darse de alta en el SAT? Rápido, una puede ser en línea, otra puede ser presencial. Hoy en día se tiene que hacer de las dos maneras. Se hace en línea la cita y forzosamente tienes que hacerlo de manera presencial. Le dice presencial, se nos fue por ahí la R. Se tiene que hacer de manera presencial porque se ha dado mucho, anteriormente, hace muchos años, se daban de alta todo vía internet y se prestaba a crear empresas fantasmas. Hoy en día se hace ya de manera presencial para identificar que efectivamente las personas, los socios, se crean lo que es la e-firma, que es una clave en donde toman las huellas, te toman una foto y demás, y entonces saben que están dando de alta a personas reales. El siguiente, Kevin. ¿Qué ventajas tienes cuando te das de alta? Bueno, pues lo importante es conseguir más clientes. Nos pasó a nosotros con la agencia, digo, al final, cuando creamos la agencia de viajes, digo, como en todos lados, la competencia es grande. Digo, nosotros estamos en Veracruz, hay muchas agencias, es un puerto, hay muchas agencias, pero, y bueno, les voy a contar un secreto, chicos. El despacho, este, le llevamos contabilidad a otras agencias de viajes. Entonces, obviamente, imagínense, cuando creamos la agencia, pues hubo celos, ¿no? Me hablaron los dueños de algunas y me dijeron, oye, Conta, ya nos estás haciendo la competencia, ya te copiaste de los modelos y comentarios así muy, 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 muy serios, ¿no? Obviamente es gente que ya tiene mucho más tiempo que nosotros, pero la idea de todo esto, pues era eso, ¿no? Recopilar los puntos importantes porque cada negocio es diferente. Y créanme que he aprendido mucho también de ellos, o sea, en el sentido de cómo manejar lo que viene siendo una agencia. Y eso, bueno, lo vamos a ir compartiendo. Ahorita que ya estamos dentro del grupo y que ya me integra por ahí Chuy al grupo, créanme que la idea es irles compartiendo también los tips que yo pueda ir saliendo. Digo, al final se trata de que todos crezcamos, ¿no? Les comentaba esto, el hecho de darse de alta, yo me di cuenta que muchas de las agencias aquí en Veracruz no tenían ni una oficina, muchas veces se manejaban demasiados fraudes, digo que a mí nos pasó también esa parte de esos fraudes compraban viajes y luego no encontraban a las personas a las que les depositaban los viajes y demás. Y la idea, yo siempre he sido de crear esa formalidad, darle seguridad a la gente. Si tú le das seguridad a tus usuarios, a tus compradores, en automático, tus clientes, perdón, ellos se sienten seguros de estar contigo y muy difícilmente dejan la agencia, así el otro agencia, digo, nos ha tocado de un precio inclusive hasta más alto. O sea, verdaderamente se crea esa comunión y esa confianza con los clientes y es porque ubican un lugar en donde por alguna situación te van a encontrar y te van a pedir a lo mejor la aclaración o simplemente se van a sentir mucho más tranquilos de saber que están tratando con personas reales. Genera eso más confianza con tus clientes. Obviamente puedes emitir facturas. A nosotros nos ha tocado clientes que por sus viajes nos piden las facturas porque los deducen de acuerdo a su régimen. Entonces, claro que se puede hacer, ¿no? No tenemos ese impedimento. Logras una expansión de tu producto, claro, al ser formal, obviamente empiezas a expandirte, ¿no?
lo que comentábamos al principio, tienes acceso a créditos y obviamente esto repercute en aumentar tus ventas como consecuencia. No sé si hay alguna más, Kevin, todavía. Ok, preguntas y respuestas. Bueno, no pagar impuestos, yo lo resumo así, es negarse a formalizar que limita, a la formalidad que limita el crecimiento y la expansión de tu negocio. Sinceramente, es una disyuntiva. No nos gusta a mucha gente pagar impuestos, pero el no pagar, obviamente, también contribuye, pues obviamente, a restar el crecimiento y la expansión del negocio. Una cosa debe llevar a la otra. Si pagas, significa que estás generando. Si no pagas, es porque no generas. Nos pasa mucho con los clientes. Cuando realmente no hay ingresos, no hay utilidades, pues no tienes por qué pagar impuestos. O sea, es algo, es como que una ecuación lógica. Pero cuando efectivamente tienes, pues obviamente tienes que aportar, como todos lo hacemos en México. Yo así lo resumo en esa parte y creo que con esto, no sé si había otra diapositiva, Kevin. Ya es todo, ¿verdad? Esa es la última. Es la última. Ya nada más para, para Para resumir esto, chicos, nada más por ahí les platicaba yo al principio que hay un coach, es un gurú que habla de administrativo. Los invito a que lo lean. Se llama Michael Gerber. Él habla mucho de la forma como se tiene que llevar o de los tips que deben de llevar las pymes. Me gusta mucho porque hoy en día habla mucha gente de cómo tips de negocios y demás, ¿no? Pero se está enfocado a las pymes, a los pequeños como nosotros. ¿Y qué nos dice? Hay una frase que dice que es muy trivial, pero es muy clara y es muy obvia. Dice, un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. Y habla mucho de eso. Tenemos que romper paradigmas desde ahí, que no nos dé miedo a siempre dar un paso hacia adelante, porque donde más se compliquen las cosas es donde más hay oportunidades para salir adelante. Y yo les agradezco y sé que ustedes que están emprendiendo, en algún punto van a lograr esa parte de llevar su negocio al máximo nivel. Gracias, chicos. Gracias, Conta. Gracias, gracias. Gracias, Ahora gracias. Ahora sí, Tim, vamos a hacer las preguntas, sesión de preguntas y respuestas. Yo quiero empezar con una conta. Em, Me gustaría que nos explicaras, por favor, yo como agencia de viajes, bueno, ya tú ya nos llevas la contabilidad, pero ¿cuál es el proceso para empezar a hacer esto formal? O sea, digamos, yo te digo, yo no sé nada, no sé nada, entonces, ¿tú cómo me dirías de una manera simple qué tengo que hacer o qué haces tú con mi agencia como para estar bien en el SAT? De Ok, así. ok, mira, en términos generales es muy rápido. Primero, lo que hay que hacer es darte esa formalidad ante el SAT. ¿Cómo? Eh, Te doy de alta ante el SAT bajo el régimen que de acuerdo a lo que yo observe de tu negocio tendrías que entrar. Hay muchos regímenes en el SAT, pero uno de ellos es el que va enfocado al pequeño contribuyente o en este caso al que está iniciando, al emprendedor. Hoy en día se llama RECICO, régimen simplificado de confianza. Es el que yo les estaría sugiriendo. Hay quien a lo mejor pudiera decir, ¿sabes qué? Me voy en otro porque este régimen se limita a los ingresos. Ya les explicaré en qué sentido. Sería el primer punto, te das de alta ahí. ¿Cuál es el segundo punto? A partir de ahí, lo que hay que hacer es llevar un control de tus ingresos y de tus gastos. Eso es muy importante y eso no es para mí, eso es para ustedes. Obviamente, para nosotros como despacho nos sirve para decirle al SAT, oye, hey, esto es lo que están generando ellos y por eso te pagamos este impuesto. Lo que hablábamos al principio, el 1.5% del valor de la utilidad si es que la hay. Cuando no la hay, no se tiene que pagar nada. Pero yo hablo del control para ustedes. Si tú no llevas un control, que no creo que no lo lleve la mayoría, en tu casa, de manera personal, si no llevas un control de lo que ingresa y de lo que vas gastando, obviamente no puede haber un crecimiento, porque no sabes en qué momento o cuánto gastar o en qué momento invertir o cuándo no gastar. Eso es lo más importante. Entonces, primero te comento, darte de alta en el SAT, eso lo hacemos directamente nosotros. Segundo, establecemos un método de control en donde mediante un sistema que tenemos de contabilidad registramos toda esa parte. Y tercero, bueno, pues obviamente
cuando se tenga que hacer el movimiento de las declaraciones, te presentamos la declaración ante el SAT. ¿Cuál es la situación? Bueno, con esto ya tienes la libertad y la tranquilidad de que todo lo que tú puedas mover en tus dineros, en tus cuentas, en tu cobranza, va a estar seguramente de alguna manera legalizada ante el SAT y no vas a tener ningún tipo de discrepancia que te pudieran observar. Aquí hay una cosa que se me estaba pasando. ¿Sabían ustedes que si tú puedes estar moviendo dinero en el banco, fíjense este ejemplo, pero si tú no te das de alta en el SAT, el banco tiene la obligación, si tú depositas arriba de 15,000 pesos en un mes, el banco le informa al SAT para que el SAT te busque y te diga que le demuestres el origen de ese dinero. Se maneja por lavado de dinero. Anteriormente era más, ahora son 15,000 pesos, o sea, 15,001, el tope son 15,000. Entonces, todo ese tipo de cosas las evitas si estás dado de alta en el SAT. ¿Por qué? Porque difícilmente tendrías que, obviamente, ir reflejando esa parte y la vas a ir contabilizando, pero si no lo haces, el SAT te identifica y te llegan esas cartas de invitación. Este año hay una cosa que se llama vigilancia profunda. Y eso significa que es como una especie de auditoría especial el SAT. Hagan de cuenta que es como la CIA de inteligencia, en donde ya todos tienen la información y en automático nada más van por los puntos claves. Gente que ya tiene identificados movimientos, pero que como no están regulados al SAT, pues obviamente ya son vulnerables a que les vayan y vigilen y que les pongan una multa. Entonces, en términos generales, es alta y llevar un control. Me interesa más, obviamente, el control, porque el control nos ayuda a ambos. Perfecto, Conta. Oye, voy a leer las preguntas en Facebook porque también hay agentes que están en Facebook y están preguntando. Em, bueno, dice Belia Almaraz, ¿el régimen de persona física con actividad empresarial conviene? Mira, eh, yo te puedo decir que sí, es que depende, depende de cada empresa. Yo tengo, de hecho, dentro del despacho, agencias que están en la actividad empresarial y tengo agencias que están en reciclo. A ver, ¿por qué unos en uno y por qué otros en otro? Ahí te va. Les voy a poner un ejemplo y creo que este les va a quedar claro. ¿Cuándo conviene el reciclo? El reciclo paga el 1,5% sobre el ingreso. Entonces, ¿cuándo te inclinas por un reciclo, significado de confianza? Bueno, cuando alguien vaya a crear una empresa en donde a lo mejor no vaya a generar tantos gastos. Vamos a pensar que sean puros ingresos, ¿no? Que no tiene tantas deducciones. Hablo de gastos que no tenga a lo mejor nóminas, que no tenga gastos de, pues no sé, que no pueda deducir su luz, su aire acondicionado, su mobiliario, perdón, no tenga a lo mejor este personal que pagarle, que sea nada más él y a lo mejor la esposa. Cuando no tienes tantos gastos, en ese caso te conviene obviamente un régimen simplificado de confianza, porque difícil, nada más vas a pagar el 1,5 sobre ese movimiento, sobre lo que tú factures. Pero ¿qué pasa con la actividad empresarial? Vamos a pensar, tengo clientes que sí tienen muchos gastos. Les comentaba lo de la agencia que le llevamos, la contabilidad. Es una empresa fuerte aquí en Veracruz. No digo nombres porque no puedo decirlo, es confidencial, pero tiene muchos gastos, tiene una estructura. Ellos ya tienen una estructura, ya tienen tiempo, entonces ellos sí tienen gastos. Entonces, ¿qué hacemos con esos gastos? Vamos manejando los ingresos, vemos cuánto facturan y vamos compensando con los gastos. Y como son tantos gastos, en algún punto no les da a pagar nada. Entonces se ahorran inclusive hasta ese 1,5%. Entonces, en el caso de ellos, sí mejor los hemos metido como actividad empresarial. Cuando ellos, en algún punto, los gastos se vengan abajo, ojo, y eso les dé ese margen de utilidad que tengan que pagar, en ese momento yo los meto nuevamente como reciclo. O sea, hay que irle jugando con eso. Entonces, sí conviene dependiendo. O sea, no es bueno ni es malo dependiendo de cada situación. Hola, Perfecto. Gracias, Conta. hola, contador, ¿qué tal? Mucho gusto, soy Sergio. Hola, Sergio. Yo estoy dado de alta ya. Eh, Creo que me tengo que cambiar. Más bien ahí ya es preguntarte como a qué actividad o en qué régimen debo estar. Te comento, estoy en dos regímenes. Uno es el régimen de sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios.
¿Por qué? Ok. Porque, creo que porque trabajaba antes en una empresa, etcétera, era asalariado. Y luego metí el régimen de las actividades empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas. ¿Por qué? Ok. Porque tengo un par de autos, Uber, y pues andan ahí caminando. Pero también estoy a punto, ya prácticamente no, ya hice compras, ya tuve gastos, etcétera, para una dark kitchen, una cocina fantasma, también a través de aplicaciones tecnológicas y plataformas tecnológicas. Y pues ya también quiero formalizar el lado de la agencia de viajes, Ok. formalizar pues de alguna manera y poder pues generar todo lo que nos dijiste, generar confianza, generar crédito, etcétera, pero pues también estar y deducibilidad, también generar deducibilidad, que esa es mi segunda pregunta. Parece que es muy largo. No, ¿Realmente qué es deducir? mira, deducir es restar al ingreso todo lo que puedas. Eso significa deducir. Entonces, en tu caso, por ejemplo, me dices que estás como sueldos y salarios y estás como plataformas tecnológicas, ahí lo que tendrías que hacer es nada más aumentar la obligación y un régimen, en este caso, que sea simplificado o la actividad empresarial que comentamos hace rato, para que tengas esas actividades. Si estás en sueldos y salarios, significa que todavía sigues como empleado. Si no estás, hay que eliminarla. Esa hay que borrarla. Porque si no, cada año te va a estar pidiendo, en tu declaración anual te va a estar pidiendo que le captures el ingreso que tienes de una empresa y te va a aparecer en ceros. No es conveniente que tengas una actividad viva cuando efectivamente ya no está actual. Entonces, quedarías nada más como plataformas y obviamente como actividad o como reciclo. En tu caso, Sergio, en una segunda invitación, si hay esa parte o si tienes el gusto de contactarme, plataformas tecnológicas, si sigues en esa operación, precisamente hoy estoy preparando un documento, no les miento, por acá lo tengo, aquí lo estoy armando, de las reformas que vienen en el 2025 y hay algo para plataformas tecnológicas importante. Te lo voy a mencionar más adelante, digo, porque eso sí es como que un tema amplio, pero para que lo tomes en cuenta, para que lo tomes en cuenta porque sí es importante porque cambia el panorama como se venía manejando hasta el 2024. Entonces, ahorita, 2025, hay una situación por ahí que hay que tomarla en cuenta, en especial plataformas. Okay, perfecto. Vale, muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Para terminar, para cerrar, para agencia de viajes, ¿cuál es el mejor? O sea, ¿a cuál hay que subirse? Mira, yo te recomiendo, si vas a comenzar, estás comenzando con la apertura, yo siempre recomiendo que comencemos con Recico, régimen simplificado de confianza, porque no sabemos la cantidad de gastos que vamos a tener. O sea, vamos Apenas midiendo. estoy haciendo las tareas que me dejó Chuy ayer, así una cantidad impresionante de tareas, ya sabrás. Me Y, imagino. y ya de ahí veremos, pero bueno, espero cumplirlas con todas y ya tener clientes bastantes y Ok. generar lana. Sí, digo, reciclo, simplificado de confianza, le decimos reciclo, es lo más sencillo, deduces, obviamente nada más sobre lo poquito que vayas a facturar, tal vez no factures, tal vez de inicio ni te pidan factura, a lo mejor de inicio no tengas tantos movimientos, ahí lo hagas sobre lo que vayas reflejando. Si en algún punto esto empieza a moverse, pues obviamente ya puedes hacer el cambio. La ventaja ahorita que sí puedes hacer el cambio, o sea, anteriormente pasaba que tú te dabas de alta en reciclo o en algún régimen ya no podías hacer el brinco. Hoy en día sí lo puedes ir y regresar y eso marca a partir de 2025. Entonces, como digo yo, ¿para qué te vas a meter a la secundaria si puedes entrar primero a la primera? Voy conociendo cómo van las cosas y después le brinco, ¿no? ¿Te parece? Vale, perfecto. Gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Gracias, Conta. Oye, hay más preguntas en Facebook. Dice, bueno, Yasmín también preguntó lo mismo. En su experiencia, ¿qué régimen recomienda para este giro? Viajes, eso ya lo contestaste. Y pregunta Cari, ¿estar en el régimen asalariado, si es bajo comisiones, es correcta la manera? Mira, eh, hay un régimen, es que el régimen de asalariados se llama régimen asalariados o asimilados a salarios. Si tú recibes una comisión de alguna empresa, te tienes que dar de alta en ese régimen, no, estás como comisionista.
No confundan, no es lo mismo comisión que asalariado. Son cosas muy diferentes. O sea, sí me ha tocado muchos casos en donde a alguien le están pagando comisiones, pero no puedes estar, tengo el caso de un cliente que le pagaba a una empresa de esa manera y siempre estuvo dado de alta como asalariado y lo observó Hacienda. Entonces hay que abrir esa actividad. Sí perteneces obviamente a una empresa, pero tienes que darle esa apertura. Hay una opción en donde tú le tienes que decir a Hacienda que vas a estar recibiendo comisiones. Y entonces te apertura esa situación de que eres un comisionista también. Entonces, no significa que ya por estar como asalariado ya cubriste esa parte, no, tienes que identificarla y darle al SAT ese conocimiento. Perfecto. A ver, hay más preguntas. Dice Belia Almaraz. Por ejemplo, los que tenemos dos regímenes, asalariados y personas físicas con actividad empresarial, ¿nos conviene? ¿Recomienda algún tipo de porcentaje? Mira, les conviene, te voy a decir porque me voy a adelantar un poquito. Régimen simplificado de confianza es un régimen que nada más, de hecho todavía hasta el año pasado se presentaba la declaración anual. Ahorita 2025, dentro de estas nuevas situaciones que estábamos estudiando de la reforma, desaparece la declaración anual. Entonces, que si conviene, claro, o sea, si tú tienes, yo trabajo para una empresa, pero aparte tengo mi negocio, la gran mayoría de la gente que conozco que tiene que trabaja para una empresa, perdón, y tiene su propio negocio, están dados de alta en ese régimen porque es el más sencillo. Entonces, tú vas a declarar, cuando te viene tu declaración anual, así fue el año pasado, el SAT lo que hace es juntar en la declaración anual el ingreso que ganas de la empresa con el ingreso que ganas en reciclo. Ojo, pero no los junta. O sea, te lo junta en la declaración, pero se presentan dos declaraciones. No sé, yo en el caso no sé si alguno de quienes esté conectados ya conoce el régimen de reciclo, pero por ejemplo, el año pasado que se hizo la declaración, tú te metías a hacer la declaración anual y era el único régimen que se hacían dos declaraciones. Entonces, ¿por qué crees que se mezclaba? ¿Por qué te presentaban las dos declaraciones por separado? Por esa sencilla razón, porque la de sueldos y salarios ya lleva un cálculo aparte con lo que ganas en la empresa, pero esta lleva un régimen y un cálculo pequeñito de impuestos. Entonces, si tú juntas todo, imagínate, aquí pagas el 1%, el 1.5 en reciclo, y aquí a lo mejor como empleado te están descontando el 6% de tu salario. Al juntar esto, el cálculo global te va a aplicar pues el 6%. ¿Estás de acuerdo? Entonces, a lo mejor si estabas pagando uno, te iba a cobrar el 5% al final, porque aquí dejaste de pagar el 5%. No te convenía. El SAT no lo hizo de esa manera, el SAT dijo, lo separo. A ver, aquí hay un cálculo y acá hay otro cálculo. Entonces, cada uno se calcula con su impuesto diferente. O sea, si perteneces a dos regímenes no te va a afectar en nada. Si estás como suelo, si estás como reciclo, cada uno se calcula por diferente. Ahora, la diferencia es que en 2025 reciclo desaparece la declaración anual. Entonces, el tip que yo les doy es que si tienes esos dos regímenes, ahorita nada vas a pagar por el de sueldos y salarios. Y si en tu empresa a lo mejor ganas un salario mínimo, el salario mínimo ahorita está en 8,000, por ahí lo tengo, 8,400, 8,500 pesos al mes, subió, pues no pagas nada. Si ganas arriba de eso, obviamente tienes que pagar, pero es lo único que vas a pagar por la empresa. Por reciclo no vas a pagar nada, porque lo que fuiste pagando, lo fuiste pagando en el año. Si cuando te dio a pagar, no tiene por qué juntar una cosa con otra. Entonces, claro que te conviene. Te conviene porque no se paga más. Esa es una pregunta muy, muy, muy importante. ¿Eh? A veces pensamos que el hecho de tener dos o tres regímenes, en el caso de Sergio, a la hora de juntar todo, nos va a dar a pagar más. Ojo, no te va a dar a pagar más. Al menos con Reciclo no pasa eso, porque se separa el impuesto. El caso de plataformas, por ejemplo, que tiene Sergio, tiene un impuesto diferente. Entonces, ahí sí tienes que pagar por ese impuesto, eso no te lo puedes quitar. Hay un impuesto en específico para ese régimen de plataformas, claro, ese se paga aparte. Pero si tú me dijeras, oye, yo soy sueldos y salarios y le entro con reciclo, o soy sueldos y salarios y le entro con plataformas, te conviene más sueldos y salarios con reciclo. Esa es la combinación perfecta. Muy bien, gracias, Conta. Ahora hay otra pregunta de Lisa Fernanda López. ¿Hay un límite de cambios en el régimen? Cambios en el de reciclo, porque son varios. Creo que se refiere a si estás en asimilados a salarios, cambiarte, por ejemplo, a otro y luego de ahí a otro. O sea, por ejemplo, lo que yo me imagino que ella quiere decir, corrígeme, Lisa, si no,
es que, por ejemplo, tienes la agencia y luego te quieres dedicar a otra cosa y agregas otro régimen o cambias uno por otro porque ya no eres asalariado. O sea, pregunta que si hay un límite para hacer eso, para agregar y quitar. No, claro, no hay límite. Aquí, mira, lo importante, lo que la autoridad siempre te pide es que tú le estés informando a qué te dedicas, ¿sale? Hay una cosa que se llama actualización de obligaciones económicas en este caso. Entonces, tú tienes tus claves y lo que tiene que hacer tu contador, o si tú lo haces, es cada vez que hagas algún cambio en tu actividad, tienes que agregarlo. O sea, te voy a poner un ejemplo. Me ha tocado, por ejemplo, negocios, por ejemplo, una papelería, ¿no? Se da de alta con el negocio y con la venta de papelería y demás, ¿no? A lo mejor a los 6 meses venden mercería. Bueno, le tienes que agregar la actividad de mercería. A lo mejor a los 2 meses vende refrescos, tienes que agregar la venta de refrescos. O sea, ¿por qué lo haces de esa manera? Porque el día que tú hagas una factura, tú no puedes facturar a lo mejor refrescos si no tienes esa actividad. Entonces, puedes tener un montón, yo tengo constancias de clientes que se dedican, olvídate, a todo lo que me puedas decir. Todo lo que, o sea, se dedican a todo y a nada. O sea, de todo le hacen. Tienen una listota y de repente, oye, quiero agregar y quitar tal cosa, ¿no? O sea, sí se puede, o sea, le tienes que estar informando. Lo importante es decirle a qué te estás dedicando y si tienes, y eso a lo mejor se reúnen en uno o dos o tres o cuatro regímenes. Bueno, tengo personas que inclusive están en cuatro o cinco regímenes y aparte son socios de alguna empresa. Entonces aparecen también como socios, dividendos y lo importante de todo esto es que sí aparezca todas las actividades. Las veces que tú quieras, no hay ningún problema, pero siempre estar actualizado. Perfecto, gracias, Conta. Dice Chris Almaguer aquí en Zoom, el impuesto que se paga sobre la comisión que nos ganamos o sobre el total de la venta, creo que quiero decir, el impuesto que se paga es sobre la comisión que nos ganamos o sobre el total de la venta. ¿Y cómo comprueba mi comisión de un viaje vendido? Ok, creo que ese es un tema que lo hemos platicado para efectos de las comisiones. Eh, yo se los he manejado mucho en las agencias y bueno, se los voy a platicar cómo. Yo sí tengo comisionistas, gente que me vende los viajes. Yo lo sugiero de esta manera. Si alguien me está vendiendo un viaje y yo le genero un pago, siempre he propuesto que a esta persona la dé de alta como un asimilado a salarios. A lo mejor no lo voy a dar de alta como un asalariado porque no trabaja directamente conmigo. No hay una subordinación como tal. Para ser asalariado, hablo de que tenga que tener una prestación económica, sea una subordinación, eso lo marca la ley federal del trabajo, pero tiene que haber también aparte la prestación social del seguro social. Como eso no hay, únicamente me vende un viaje y me sirve para vender un viaje, y sale de mis cuentas un pago, yo a esta persona la tendría que dar de alta como asimilados a salarios. El problema es que luego, cuando yo quiero dar de alta al comisionista, en este caso el asimilado a salario, le da miedo y me dice, no, pero me vas a dar de alta en el SAT y en automático me va a poner los focos sobre de mí. Y siempre se lo digo, mira, yo en el momento que te deposite, tenlo por seguro que ya el banco ya le informó al SAT que el contador Antonio te depositó y que efectivamente no es un familiar tuyo y que es un ingreso que estás teniendo y que en algún punto te lo van a observar. Entonces, en ese momento no te va a cobrar el impuesto, pero cuando te acumule los depósitos que yo te haga, claro que te va a cobrar el impuesto y te lo va a requerir hasta 10 años hacia atrás y te va inclusive a lo mejor hasta poner una multa porque no cumpliste con eso. Entonces, yo lo que hago es eso, digo, mira, te sugiero, te doy de alta como asimilados a salarios, te genero un recibo, ojo, y en el recibo ya viene el descuento del impuesto. O sea, que verdaderamente el impuesto es mínimo, digo, pero ya eso que te caiga en tu cuenta no tiene problema de fiscalización, porque el SAT cuando detecte eso va a decir, ah, sí, el contador Antonio le depositó a Pedrito, porque Pedrito le vendió un viaje, y ya vi el recibo electrónico de asimilados, perdón, donde dice que lo que le estoy pagando y el impuesto que se le está reteniendo. Entonces, esta persona o este Pedrito ya no tiene que pagar nada, porque ya en automático se le hizo una retención. Y esa retención en automático, el contador Antonio ya la enteró. Es la manera más fácil y yo siento que más tranquila de percibir un dinero cuando alguien te deposita. La ley marca algo. Hay una pregunta, digo, no me la han hecho, pero sucede mucho. Y yo creo que es la pregunta más obvia
¿Qué hago cuando me deposita la gente? El problema es que entre los depósitos que nos hagamos, entre no familiares, todos son fiscalizados, muchachos. Hay que tener mucho cuidado en esa parte. Todo lo que nos deposita el amigo, perdón, el amigo, pues ahora sí, a lo mejor alguien que sea externo es fiscalizado. Solamente que sea de familiares es como el SAT te la perdona. Solamente que sea de tu papá, de tu hijo, con eso no se mete el SAT. No te va a cuestionar el hecho de que le estés depositando. Pero si es alguien que no es familiar, hay que tener mucho cuidado. Ya me tocó un caso en donde efectivamente sucedió así. Se metió la revisión, el señor me decía que no, que era su familiar, y el SAT demostró que no era su familiar. Y lo que hace el SAT ahí cuando identifica movimientos que no son de familiares y que nada más están haciendo entre particulares, aparte de ponerte la multa, se va a la tabla del ISR y probablemente la tabla va entre el 15 al, digo, si es mucho dinero, pues a lo mejor estoy hablando de 1 millón de pesos, el 35%, pero en promedio viene siendo un 15-16% sobre el valor del depósito. Entonces es peor cuando a lo mejor una retención va a ser del 1.5, ¿no? Yo siempre mido esa parte, ¿no? Yo siempre digo, a ver, ¿qué prefiero? Que en algún momento el SAT me identifique y me calcule un 15 y 16% sobre todo lo que voy generando, o que a lo mejor igual yo le vaya pagando el 1 o el 1.5%. Digo, me da mucho más tranquilidad, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Muy bien, gracias. Y Sergio, vas a requisitos. decir algo, ¿no? Sí, aquí en lo que está, en la agencia en la que estamos es a través de facturas, ¿cierto? No es que lo vamos a, nos va a dar de alta ni nada así, sino que nosotros le generaríamos una factura, digamos el caso de Shimbal, por las Ujú. comisiones, ¿cierto? ¿Es correcto? Es correcto. Mire, Y puede haber. ahí entra el caso que estabas comentando. Sí, es que hay dos maneras. Hay dos Ujú, maneras. Una pudiera ser que, por ejemplo, si tú le vendes el viaje, algún viaje, por ejemplo, en este caso a Chimbal, tú le puedes generar a lo mejor una factura ujú. por, y él te deposita, ¿no? Ya está amarrado. Pero vamos a pensar que tú no estuvieras dado de alta en el SAT. Tú no le vas a poder generar una factura. Ahí es donde entra el esquema que yo sugiero. Vamos a entrar como Ah, asimilado. ya, No te doy de alta como asimilado y yo te hago la retención. Y tu dinero está cuidadito, no tiene problema de que el SAT te lo vigile. Eso es ya, lo que tratamos de darle la formalidad. ¿Vale? ¿Sí, Sergio? entiendo. Va, perfecto. Y ya pregunta en general, ¿esta sesión se graba también? Creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Ah, perfecto, muy bien. Estamos grabándola, queda en Facebook. Va, perfecto, gracias. Gracias, Sergio, también por tu pregunta. Ahora, sigo leyendo las preguntas de Facebook. Dice Sayuri, ¿se le tiene que avisar al SAT de todo lo que me llega a las tarjetas? Si es así, ¿cómo? No, no, no. No, no hace falta que le digas al SAT, el SAT ya sabe. En cuestiones de las tarjetas, el SAT ya sabe. Por eso les digo que no hay cuentas no fiscales, todo es fiscal. Miren, sucede mucho y no se trata de crear una paranoia, no es eso, no es eso, porque eso es lo que hace que difícilmente creamos. Digo, hay muchas cosas que se manejan en la autoridad. Digo, a mí me ha tocado comentarios, oye, ¿para qué pago impuestos? Ve cómo están nuestras calles, cómo está nuestra infraestructura. Claro, o sea, obviamente hay mucho reclamo. El problema es que muchas veces no nos damos cuenta de lo que gastamos y probablemente de lo que declaramos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Tú puedes gastar en tus tarjetas lo que tú quieres, ojo, pero hay un parámetro. El SAT tiene identificado tus ingresos, sabe a qué te dedicas en algún punto y si no sabe a qué te dedicas, pues sabe si tienes alguna cuenta bancaria. Y pues dice, a ver, vamos a ver cuánto dinero tiene, cuánto dinero le ingresa, hacen una cosa aleatoria. Créeme que no se ponen a estar revisando, en una auditoría se van a revisar un año. Normalmente una auditoría te revisan 3 meses y con eso lo multiplican por, obviamente, hacen el proteo para dos y te calculan el crédito fiscal. Entonces, ¿qué sucede? En ese tipo de cosas, pues obviamente nada más el SAT vigila y dice, a ver, ¿por qué Pedrito gasta en tarjetas, no sé, 30,000 pesos al mes, ¿no? Cuando a lo mejor declara que nada más gana 10,000 pesos. Hay una discrepancia fiscal. Entonces, a veces, como les digo a mis chicos,
pues nos ponemos a pechito, ¿no? O sea, si le vas a decir algo a Hacienda, pues más o menos ahí manejas el aire así más o menos bonita, no le digas que ganas, pues a lo mejor tuviste, no sé, ingresos de 60,000 pesos, ¿no? Pero, y tienes gastos de 30,000, pues dile que ganaste 35, ¿no? O sea, pero no le digas que ganaste 10, o solamente, o le dices que no ganaste y tú ya le pides un saldo a favor. Me ha tocado, por ejemplo, en el caso de Recico, chicos, Recico, y se los voy a observar. Pagas, les decía yo, el 1.5%, ¿no? Y hago mucho hincapié. Es un régimen que es como que benéfico, ¿no? Hacienda lo da y dice, este es para el pequeño emprendedor porque lo voy a cobrar poco, ¿no? Pero cuando venía la declaración anual, en el cálculo, por lo que ustedes quieran, como una declaración de una persona física, un asalariado, de repente les daba un saldo a favor. ¿Qué creen que me decían los clientes con el saldo a favor? Oye, pues pídelo, ¿no? Porque es saldo a favor de reciclo. Y yo les decía, a ver, si tú estás en un régimen en donde tú pagas el 1.5 y te estás ahorrando el 33.5, perdón, ¿crees que Hacienda te lo va a regresar? O sea, te está dejando de cobrar el impuesto que realmente paga. Bueno, un empleado no paga el 1.5. O sea, no te lo va a regresar. En la declaración, mucha gente pidió devolución. Yo a los clientes les decía, esta devolución no procede, porque el SAT, aunque aparezca en el formato, no va a proceder. Pues salió después un comunicado donde el SAT les dijo a los contribuyentes, oye, al reciclo no le devuelvo, porque nunca me ha pagado y me paga muy poquito. ¿Cómo le voy? Están en esa situación de beneficio. Si me das el 1.5, en un año es, ¿qué te gusta? A lo mejor el 13%, ¿no? 14%. Y me pides a lo mejor un veintitantos por ciento. Hacienda no te va a devolver un dinero de sus arcas. El dinero que te devuelve, cuando te da una devolución a favor, es tu propio dinero, es tu propia retención. A veces pensamos, voy a meter mi devolución porque Hacienda me devuelve. No es porque Hacienda no va a sacar dinero de otro contribuyente o de sus arcas para darte a ti. El dinero que te regresa es el dinero que te descontaron de más, en términos generales. Y que en el cálculo por el contador o por las tablas o por las deducciones, resultó que te descontaron en un año 10,000 pesos y en la tabla general del anual te da que tenían que haberte descontado 5. Pero fue tu dinero. Hacienda te lo quitó de más. En el cálculo tú le dices, oye, abusado porque me descontaste de más, dame mis 5 y te devuelve tus 5,000. Ese es el procedimiento. No te devuelve de otros. Es tu dinero el que te está devolviendo. Entonces hay que tener muy claro esa parte. Por eso les digo, en cuestiones de ese tipo de cosas, pues nada más estar dentro de lo correcto, ¿no? Y las tarjetas, pues obviamente están vigiladas. No hace falta que tú le digas al SAT. Simplemente ahí lo que le recomiendo es de que haga un controlito de lo que va gastando contra lo que va declarando. Y ese es muy importante, ¿no? Si hay un pico por ahí, el SAT ya la tiene observado, ya los tiene observados a todos. Bien, dinos, Kevin. Oye, Tony, una pregunta. Bueno, Belia en Facebook comenta que es importante el tema de los conceptos. ¿Qué tan cierto es que, por ejemplo, si yo le transfiero a un amigo y le pongo préstamo, el SAT ya no me identifica esa parte? ¿Qué tan bueno es eso de poner ciertos conceptos en las transferencias? Fíjense que es una pregunta muy común, muy común. He visto cada concepto y les puedo decir algo, ¿eh? El concepto al SAT no le interesa, no se pone a ver eso. No se pone a ver eso. Lo que identifica es la liga, en el caso, su base de datos permite identificar cuando es un comprobante o es un depósito de alguien externo, o les comentaba yo, o de alguien ligado o de un familiar. Si tú le pones a un amigo préstamo, ¿no? Estamos hablando que ya no es un familiar y a lo mejor le estás pagando, que le compraste unos tenis, por ejemplo. Tenlo por seguro que en algún punto el SAT ya tiene identificado y dice, Kevin hizo un movimiento por eso. Pero a lo mejor dice, ¿sabes qué? Ahorita no lo voy a observar. Tengo más tiempo para irme por alguien mucho más importante que ya le identificó un montón de movimientos de lavado de dinero de efectivo que a Kevin. Pero eso no significa que a Kevin no lo tengo identificado. Aunque tú le pongas préstamo, Hacienda no va a revisar ese concepto porque ya ligó que no es un movimiento que tienes. Ahora, hay un principio en donde Hacienda siempre
va a sospechar del movimiento. Nunca te va a asegurar, ¿eh? O sea, Hacienda cuando te llega a hacer una auditoría no llega y te dice, oye, detecté y que me debes esto por una multa por tanto, por lavado. Nunca te lo dice. Te dice, sospechamos que estás haciendo eso. Demuéstrame que creo en ti y que tienes los documentos para decirme que lo que estoy pensando no es correcto. Y te da la libertad de que tú le contestes y le argumentes. Entonces, en la medida que tú le contestes, es como puedes ir desvirtuando esa situación. No sé si te contesté la pregunta, mi Kevin. Perfecto. Si no, Vale. mañana te veo. No, tira. Dice Lisa, al darse de alta en reciclo, ¿se tiene que declarar cada peso que ingresa o solo lo que se factura? No, solo lo que se factura. Solo lo que se factura. Hay manera de, miren, todo se puede. Digo, al final ya hablaríamos de los tips que se pueden ir haciendo para administrar esa parte, ¿no? Porque a veces sí sucede mucho, ¿no? De que en el papel tienes que declarar todo lo que ingrese, pero yo hablo de estrategia. Yo les pido mucho que cuando se acerquen a un despacho, no se acerquen nada más por el solo hecho de crear el impuesto. Tiene que haber estrategia, tiene que haber algo pensado para que no pagues tanto, porque se puede. Hay muchos mecanismos y los contadores tenemos muchos mecanismos y muchas estrategias para poder diseñar un esquema para que se pague poco. Porque si no que te creas un esquema de estrategia, pues a pagar, te puede dar a pagar cantidades grandes. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que hace la mayoría? Dice, pues a ver, todo, hasta el peso que tengas y que te gastes a lo mejor en efectivo y que te lo gastes a lo mejor en gastos o en suministros, mételo, factúralo y todo se te hace una bola de nieve y sobre eso tienes que pagar el impuesto. Pero es sobre lo que facturas, siempre sobre lo que facturas. Muy bien, Conta. Dice Tania aquí en Zoom, ¿qué pasa cuando la mayoría de tus ingresos son en efectivo? ¿Cómo se declara eso? Cuando la mayoría de los clientes pagan en efectivo, Sí. ok, mira, le voy a dar un tip. El efectivo, cuando la mayoría te paga en efectivo, primero, normalmente cuando alguien te paga en efectivo es porque no quiere factura. Normalmente el que quiere factura pide que le pagues vía transferencia, porque lo va a declarar. Quien te paga en efectivo es porque no se quiere meter con Hacienda nueva. Pero ese es problema de ellos, ¿no? O de ella, ¿no? El problema es que cuando tú tienes el efectivo, pues solamente que el efectivo lo guardes en tu cama, en tu colchón, pues a lo mejor igual y no lo declaras. Esa pudiera ser una y ahí te la vas llevando, ¿no? Pero ¿qué sucede? Si de repente, por alguna situación, vas y empiezas a estar comprando cosas en efectivo, ¿no? Normalmente luego cuando compras cosas en efectivo, ya te generan hoy en día notas y hay lugares donde te piden hasta tu RFC, bueno, donde digan que estás comprando cosas, ¿vale? Tienes gastos, pero no tienes ingresos, estás en ese esquema. Aguas porque te van a identificar que tienes un ingreso que no tienes, que no estás declarando. Entonces, ¿qué recomendaría yo ahí? Si el efectivo, y lo he platicado con Kevin, si el efectivo entra y lo vas a desaparecer, te lo vas a gastar sin manera de que te tengan que identificar dónde te lo estás gastando, no pasa nada. Pero si hay manera de que te lo identifiquen, es importante entonces que ese efectivo, si hagas una factura. Que si digas, bueno, no me pidió, esta persona me pagó en efectivo, no me pidió factura, tienes que hacer una factura al público en general por ese movimiento. Y de alguna manera ahí ya ligas el ingreso que tuviste. Y ya el SAT dice, ok, tuvo un ingreso de alguien que no le pidió factura, pero aquí me lo está facturando, está cumpliendo con la regla. Y ahora sí, tiene ingresos y tiene gastos. No puedes tener gastos sin tener ingresos. Eso es imposible. Y el que lo tenga, pues que me diga cómo, porque para copiarle esa estrategia y dársela a mis clientes, ¿no? Donación. Todo donación. Me ha tocado mucho ese caso, ¿eh? Donación, 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 pero hay que tener mucho cuidado con las donaciones. Hoy en día, hasta quien dona tiene que estar dado de alta en Hacienda. Entras a un esquema en donde el SAT tienes que pedir autorización para la donación. O sea, no cualquiera puede donar, porque entonces se presta que todo el mundo te lo doy, te lo dono, y no, es que la donación está exenta del pago de impuestos. Entonces, por eso Hacienda dice, a ver, ¿quién se dedica a la donación? A ver, tienes que cubrir una serie de requisitos para que yo sepa que tú te dedicas a eso. Una donación, por ejemplo, que se la des a la Cruz Roja, ¿no? Algo así se considera una... Y ellos son institutos que están creados y tienen un reglamento y están autorizados por el SAT, pero no cualquiera. No cualquiera. Hace poquito, bueno, Kevin nos un caso de una persona, ¿no?
vino aquí y me dijo que le quería donar su papá la casa, su casa se la iba a dejar a él, pero que el señor por estrategia fiscal se la quería donar para que no pagara impuestos. Digo, pues es que no se la puedes donar, o sea, le puedes dejar lo que viene siendo cuando fallezca, ¿no? Le dejas el testamento y ahí pasa, no, pero es que eso le va a haber una retención cuando venga con el notario, pues claro, claro, porque te la está dejando a ti. Pero es que la donación está exenta, sí, pero él en dónde está facultado que es un organismo para donar algo. No, tiene que pasarlo vía testamento. Eso ya te lo manejan los abogados. Es un testamento, no es una donación. Donación es para el instituto autorizado para hacer donaciones, beneficencia pública y todo ese tipo de cosas. No, si no todo el mundo donara, ¿no? Todo, ¿no? Gracias, Conta. Bueno, un comentario de Belia. Dice, excelente explicación, muchas gracias. Yo sí soy de esas personas que de todo hacen, jeje, pero sí me han ido poniendo todas las actividades. Ella se refería a cuando nos dijiste que hay que estar agregando conforme vayas cambiando de actividad o agregando actividades de lo que haces, agregándola ahí en tus regímenes. ¿Qué más? El SAT todo lo sabe, dice Ruth. Dice Cari, qué miedo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta en Facebook o por Zoom? A ver, ¿alguien Yo, más? Vamos. yo lo único, ahora sí que para que los chicos queden un poquito más esclarecido todo este tema. Si la mayoría o todos, el 99% está trabajando y tiene obviamente un régimen de asalariado o cualquier otra actividad, debe de darse de alta con alguna otra actividad para recibir sus comisiones o qué procede, qué deben de hacer. Sí, sí se tiene que dar de alta para hacer su comisión. Es que el alta que tiene está como dependiendo. Mira, si está dado de alta como sueldos y salarios, nada más se entiende que está como sueldos para la empresa que trabaja, pero no para ti. Entonces, lo que tú le aportes o lo que tú le pagues o lo que le pague la agencia no está soportado por esa actividad. Habría que agregar esa actividad. A lo mejor ese asimilado aparte o a lo mejor como una... Ahí sería el caso específico, si alguien está dado de alta en nómina en su empresa, para que cuando reciba el ingreso de su empresa diga Hacienda, ok, esto es por parte de la empresa y el resto es por parte de la agencia. El caso, por ejemplo, de Sergio, Sergio tiene otra actividad, entonces él ya tiene esa actividad, entonces a lo mejor no entra como plataforma, no entra así como honorarios, pero si le vas a pagar, pero él te puede facturar, él sí puede hacer ese movimiento. Entonces, ahí no entra como lo que comentamos, a lo mejor no tienes que darlo de alta como asimilados para que le pagues eso, él te puede hacer una factura por lo que hizo y se hace todo ese movimiento y ese cuadro. Lo importante es que haya un documento fiscal que soporte el movimiento del dinero. Eso es lo que buscamos, porque el dinero es vigilado. El dinero, ya sea de un lado o del otro, la observación la hacen. Cuando te hacen una observación del SAT, normalmente lo hace de manera bidimensional. Hay una cosa que Kevin lo sabe, que se llama, no sé si han escuchado de la DIOT, Declaración Informativa de Operaciones a Terceros, lo que significa. ¿Qué significa la DIOT? Esa es la clave de todo esto, ¿eh? La DIOT significa que si tú vendes algo y se lo vendes a Juanito, tú en automático para ti es un ingreso. ¿Estás de acuerdo? Pero para Juanito es un gasto. ¿Sale? Hace ese movimiento. O sea, tú vendes, entonces hay una factura y en automático uno lo mete como ingreso y otro lo mete como gasto. ¿Están de acuerdo, no? Bueno, el que lo mete como gasto tiene que mandar una cosa que se llama DIOT, que es la informativa, y le dice al SAT a quién le compró eso y le pone el dato del RFC. Entonces en automático ligan ese movimiento y ya el SAT sabe quién vendió y quién compró. Ese es el esquema de cómo el SAT se da cuenta. Entonces, cuando algo no cuadra, jala a las dos personas, la invitación a uno y la invitación al otro. Por eso la DIOT siempre tiene que estar de alguna manera empatada en ese tipo de cosas. O sea, el movimiento del depósito, del ingreso, tiene que estar reflejado tanto de un lado como del otro. Entonces, sí tiene que estar soportado por un documento, forzosamente. Y en el régimen, te digo, aquí dependería de cada uno, de acuerdo a la actividad que está. Sueldos y salarios, pues sí, agregarle esa actividad como comisionista.
Alguien que está como actividad, bueno, puede hacer una factura. Alguien que no está dado de alta y que a lo mejor recibe un dinero, pues más a mi favor, ese hay que darlo de alta como asimilados a salarios. En este caso, con esa actividad para que salga el recibo y no se mete en problemas cuando le caiga el depósito. Y no le vayan a poner en el concepto préstamo, porque entonces le pones préstamo, habría que formular un documento, lo que yo les decía hace rato, un pagaré, pero a ver, va a estar pasando que cada vez que haya un depósito, le vamos a poner préstamo, préstamo. En algún punto le vas a llamar la atención al SAT y va a decir, a ver, ¿por qué Almas Viajeras le está deposita y deposita y le está prestando y le está... ¿Por concepto de qué? En conclusión, muchachos, siempre voy a decir algo, ¿eh? Como contadores, hay que saber, hay que hacer las cosas y saberlas hacer bien. Pero siempre, cuando hagan algo, cuestionen, pónganse del lado del SAT. A ver, hice esto. A ver, si yo fuera el SAT, ¿qué pensaría de eso? Si yo me trago el rollo, pues a lo mejor digo, pues va, hasta yo mismo me la creo. Pero si yo mismo no me lo estoy tragando, no le hagan al vivo. No le hagamos al vivo, porque si ustedes mismos no se la tragan, el SAT menos, ¿eh? De verdad, ellos tienen los controles para darse cuenta de muchas cosas. Gracias, Conta. Oye, una última pregunta la dice Chris Almaguer. Dice aquí en Zoom, yo tengo varios años que estuve trabajando de manera independiente y ya no me di de baja ni presenté mis declaraciones después de que salí de trabajar. Sé que hice mal. Mi pregunta es, ¿me puedo poner al corriente y cómo puedo hacerlo referente a que son aproximadamente 4 años que no he presentado nada, ni llevo un control de mis entradas y gastos? Actualmente me dedico a la música y casi todo me lo pagan en efectivo, pero todo lo compro con tarjeta. ¿Hay manera de revisar cuánto es lo que debo y cómo se calcula al momento de ir con algún contador? ¿Hay esquemas de plazos de pagos de lo que salga que debo para ponerme al corriente? Ok, te voy a decir algo. Te aseguro que no debe nada, pero sí tiene que presentar las declaraciones. Ojo, no es lo que deba, porque si dice que estuvo como en un régimen, pero dejó de presentar declaraciones, significa que no declaró ingresos. Entonces, al no declarar ingresos, pues no tiene impuesto a pagar. Eso no significa que no le deba al SAT el cumplimiento de esas obligaciones. Si ella se mete ahorita con sus claves del SAT, un formato que se llama opinión de cumplimiento. Lo checas en la página del SAT, está de lado derecho, creo que es la segunda columna, la última de la página del SAT, www.sat.gov.mx, se llama opinión de cumplimiento. Le va a pedir el RFC y la contraseña, ahí va a aparecer todas las declaraciones que tiene pendientes. Y si tiene 4 años, ahí va a decir debes enero, febrero, marzo, abril, ISR, IVA, ISR, IVA, ISR, pero debes la declaración, la presentación, no es que debas el impuesto. Entonces, lo que tiene que hacer es checar primero la opinión, ver qué obligaciones debe y empezar a presentar todas las declaraciones rápido, aunque sean ceros, sin movimientos, y dejarlas listas hasta el día de hoy. Y en ese momento, si ya, o sea, si tiene ese régimen que ya no lo está generando, entonces ahora sí suspender actividades. Y entonces, ya una vez que tenga eso, pues en automático, si va a estar generando movimientos, como dice que tiene gastos de tarjeta, pero que todo le pagan en efectivo, pero tiene gastos en tarjeta, yo sí le sugeriría que se diera de alta con esa misma clave, a lo mejor en un régimen que pudiera ser el reciclo, o puede ser el que es que el intermedio ya no existe. Entonces tendría que ser actividad empresarial o reciclo y ahora sí empezar a llevar un control de lo que va generando de ingresos con los gastos y nada más ir metiendo una facturita por esa pago en efectivo que le hacen, aunque no le pidan nada, pero con eso nada más tiene la tranquilidad que lo que pueda gastar, no, el SAT no se va a meter con ella y nada más va a declarar, como les digo, el 1.5 de lo que ya vaya a facturar. Yo creo que es pagable para que te dé esa tranquilidad, pero eso es lo que tendría que hacer. No Perfecto. pagaría por lo atrasado, perdón, no pagaría que piense que viene algo. Pagaría si es que ya hay una multa que le llegue. O sea, está a tiempo. Me ha tocado casos en donde estoy hasta 4 o 5 años. Normalmente el SAT te va a llegar con esas multas. Tiene chance hasta 10 años, ¿eh? Pero normalmente a los 5 años te reestructura. Es cuando te llega. Entonces, si está dentro de los 4 años, por experiencia te puedo decir que todavía a lo mejor en este año no tarda en que le pueda llegar algún aviso para decirle, oye, aquí está, si no es que ya lo tienen en la opinión de cumplimiento. Oye, Conta, y si durante ese tiempo emitió facturas y no declaró No, nada. ok, si emitió facturas, entonces en automático sí tendría que hacer la declaración en base a la factura que emitió. O sea,
no sé, enero tuvo ingresos de 10,000 pesos, hay que meter la declaración con ese ingreso y declarar ese impuesto. No lo puedes declarar en ceros porque hay una factura. Y obviamente a lo mejor no tienes el gasto que haga que no pagues esa factura. O sea, al final habría que meterse ese mes. Hay una opción en donde ella puede, si no tiene los documentos, se puede meter al sistema y ahí se ven las facturas de ingresos y de gastos. Y tiene que armar su declaración y declarar ese impuesto. No hay manera, o sea, ese impuesto va a aparecer ahí. Si aparece un impuesto que debe, el impuesto no se desaparece, a no ser que Hacienda pase en 10 años. Miren, chicos, hay muchos clientes y me ha tocado, como saben que el periodo son 10 años, se esperan, no les llega nada y se esperan hasta los 9 años y 11 meses. Y hace poco me tocó un caso en donde casi fue así, 9 años, 11 meses, y de repente un cliente vino, me habló, sacó la cita, le había llegado un aviso de unas declaraciones anteriores. Y precisamente cuando chequé la fecha era porque en un mes se vencían los 10 años. Y Hacienda tiene la facultad de que si te lo detecta, en ese momento se reactiva otros 10 años. Fíjense, o sea, para que vean hasta dónde llega. O sea, ¿cuál es la moraleja de todo eso? Que Hacienda lo observó, todo el tiempo la tuvo en la mira, ¿no? Cuando vio que ya se le estaba pasando, dijo, ojo, no se me va a ir, aquí va otra vez. Y había que hacer. Entonces, en ese momento la reactiva y cuando vimos la declaración, lo que hicimos fue presentarle la declaración rápido, en automático, porque antes yo prefiero pagar el impuesto que poner la multa. Probablemente el impuesto sea 100 pesos, o sea, a lo mejor no es mucho, pero una multa viene siendo de 8,000 pesos por declaración. Entonces te sale más caro la multa que la declaración. A veces, la verdad, nos ahogamos en un vaso con agua. A veces no es tanto lo que se debe. Hay que presentar todo y probablemente a lo mejor no tuvo un ingreso alto. No lo declaró, sí, pero a lo mejor no tuvo un ingreso alto y a lo mejor es un impuesto mínimo. Pues hay que pagarlo. Hoy en día, chicos, otra cosa, bueno, me adelanto a lo que les estaba diciendo a Sergio. Dentro de las cosas nuevas, ahorita hay una disminución del 100% a las multas, recargos y gastos de ejecución. El caso de ella, por ejemplo, si tuviera algo, porque obviamente hay que actualizarlo, no le van a cobrar multas. Nada más sería ese impuesto y a lo mejor está, no sé, sufriendo por 100 pesos que tiene que declarar, que lo pague. Se presente y que lo pague. Y te quitas ese problema, porque no te van a cobrar la multa. Malo cuando te cobran las multas y todo. Pero ahorita, 2025, no te están cobrando multas, ni gastos de ejecución, ni recargos. Entonces, yo creo que es un buen momento como para que si algo se tiene por ahí atrasado, lo presentamos. A veces eso se hace una bola de nieve por las multas. Entonces, Durante es todo el mejor. año es el ¿Mande? 100%. Durante todo el Sí, 2025. todo el año. Acaba de salir apenas hace unos días el comunicado. Bueno, igual se los comparto más adelante. Tiene como una semana. Tengo el documento y descargado y eso, pues obviamente es nunca había salido así. Siempre hay una disminución del 50%, del 40%, pero ahorita está muy benévolo el SAT, ¿eh? Porque tuvieron unos ingresos súper altos el año pasado, entonces ahorita quieren lo mismo. Entonces, pues es una buena manera de decir, mira, pues acércate, ¿no? O sea, regularízate y no te voy a cobrar nada, nada más paga lo que me debes, ¿no? Quiere Eso, recaudar, ¿no? Más impuestos los que, para quienes no han pagado impuestos, pues recaudar más. Los que la se deben recaudación. recaudar. Así es, chicos. Oye, dice, bueno, entonces tenemos todo este año para, si no estamos regulares en las declaraciones de impuestos, hacerlo y o sea, no nos van a multar. Dice Tania, ay, a mí ya me llegó el correo del SAT. Si un día no me ven, me llevó el SAT. Dice, que Promete bueno, que Tania, te visitaremos ahí en el penal. esperemos que no, Oye, esperemos que no. bueno, dice, ay, al menos no voy a caer sola. Porque a Saraí Contador, también dice que le llegan mensajes de texto. a mí Bueno, me a las llegan mensajes, pero que no he declarado no he hecho mi declaración como asalariados. Pero ¿por qué me llega eso? A ver, ¿estás dada de alta con el régimen de sueldos y salarios? Se supone. Es que eso pasa. Probablemente en algún momento para una empresa te dieron de alta como sueldos y salarios. El detalle que tenemos luego los contribuyentes es que cuando dejamos la actividad, la dejamos viva, la dejamos abierta. Entonces el SAT no se da cuenta. Si tú no cierras esa actividad, para ellos sigue siendo sueldos y salarios. Entonces, cada año vas a tener que estar presentando la declaración de sueldos y salarios. A no ser que no tengas la obligación. ¿Cuándo no tienes la obligación? Cuando no rebasas de los 400,000 pesos al año.
no te obliga. Entonces, te puede llegar un aviso, pero si no rebasas ese tope, no la presentes, no te vas a meter en problemas. Nada Entonces más. estoy tranquila. Ahí está, va a caer sola Tania. Pero si no estás dada de alta como sueldos y salarios para nadie, empresa que te pague vía nómina, es mejor suspender la actividad, porque si no seguimos en lo mismo. O sea, en algún punto, el tope son los 400,000, pero ¿qué me dices si de repente el chat dice, oye, ahora el tope se elimina y ahora todo el mundo me presenta la declaración, no me importa el ingreso? Entonces ahí sí te van a obligar. Y tú vas a decir, pero ¿por qué? Si yo no, ya esa empresa ya no trabajo, y bueno, entonces, porque no actualizaste tu constancia en situación fiscal. Siempre es bueno lo que aparezca sea lo actual. Ese ha sido el motivo de muchas de las multas y muchas de las cosas que llegan. A mucha gente le llega eso. Hace poco vi también un tema de una chica que también me habló para decirme que iba a parar a la cárcel porque ya tiene un montón de mensajes del SAT y que le hablaba más que el novio tóxico. Y bueno, me echó un rollo, ¿no? Que ya se estaba, bueno, estaba mal. Chequé la información y la información era eso, una declaración anual que no tenía presentada. Y el problema era, y no tenía ni el monto, ¿no? Pero estaba ahí. Y le dije, mira, no estás obligada, puedes seguir, pero te van a seguir llegando los mensajes. ¿Quieres seguir con el novio tóxico que te siga mandando los mensajes? O la otra es que te mande yo la declaración. Te hago la declaración, no estás obligada. Hacemos la declaración y ya, en automático. Y le quitaron ese detalle. No tenía por qué haberla hecho, pero era seguir peleando, estarle aclarando al SAT y te iba a llegar en la opinión. El problema de la opinión, muchachos, es que a veces no le hacemos caso porque no la revisamos. Yo les recomiendo que la revisen todos, ¿eh? Pero la opinión, de acuerdo al Código Fiscal, ya la opinión pasa a lo que viene siendo buró de crédito. Entonces, si cuidas el buró de crédito y tú la opinión la descuidas, en algún momento te va a llegar un aviso en el buró que quieras, no sé, sacar un vehículo y digas, no, pues la opinión aparece en negativa. Y tú dices, pero ¿por qué? Bueno, es que ya la opinión te la van a incluir ahí. Entonces, hay que revisar. Yo les pido siempre, revisen la opinión. Cuando tengan oportunidad con sus claves, saquen su opinión. Si dice positiva, se van a acelerar. Si dice negativa, lo que dice ahí hay que aclarar rápido. Y lo sacan en menos de 5 minutos. Es muy rápido. Gracias, Conta. Gracias, gracias. Tania, te vemos en Santa Marta, Acatitla. Te vamos a llevar ahí un lonchecito. Ya todos hoy bien asustados y paniqueados, se van a ir a dormir. Váyanme a visitar, por favor. Sí, Pero, sí oigan, iremos. la idea de la Llevamos una plática coquita ahí, no es al para eso, frío. ¿eh? No es para eso. Es Kevin, para que Kevin. Oye, Tony, solamente una pregunta, porque tal vez muchos no conozcan. ¿Qué es la opinión, o a qué te refieres con la opinión positiva? ¿O para qué me ayuda la opinión positiva? la opinión de cumplimiento te la genera, te dice positivo cuando estás al corriente con todo. No le debes nada al SAT y el SAT te puede decir que dices, es como que la palomita, estás exento de cualquier observación. Cuando te dice negativo, te desglosa qué es lo que tienes mal y qué tienes que corregir. Entonces, hoy en día la gente que factura, toda la gente que factura y que está dado de alta en el SAT, no me van a dejar mentir, normalmente cuando te dan trabajo, cuando generas algún servicio, siempre te piden o la constancia o la opinión. Tengo mucha gente que se dedica, por ejemplo, en el caso del transporte, trabajan aquí para el API, cada vez que entran lo que es a la zona portuaria, a sacar, no sé, traileros, por ejemplo, empresas de transportes, para que te den los contenedores, para que todo ese tipo de logística, llega el operador y le piden, a ver, enséñame la opinión y la constancia de tu empresa. El día que me la piden y yo se las mando. Esa opinión dura 10 días. Cada 10 días se está actualizando. Si tú llevas la opinión negativa, desde el API te dicen, ¿sabes qué? Te regresas y no te doy el contenedor y no te doy trabajo, va para afuera. Obligan a que la gente esté bien al corriente con ese tipo de cosas. Entonces, la opinión hay que cuidarla mucho. Por eso es lo que hacemos aquí en el despacho. Siempre, bueno, Kevin lo sabe, estamos a cada rato checando la opinión, la opinión, la opinión, la opinión, porque los clientes la piden en todo momento y se las piden a ellos para darles el servicio. Hay que cuidar la opinión. Pero eso yo lo traslado también a nosotros. El problema de nosotros es que nos interesa también estar bien en el buró, yo creo que a la mayoría, ¿no? Entonces, si una opinión negativa me va a afectar en mi buró, probablemente pueda cuidar mis tarjetas, mis pagos, pago todas mis cuentas bien, pero si tengo algo en el SAT, me va a perjudicar tarde que temprano en lo que viene siendo el buró de crédito.
por esa opinión negativa. Entonces, eso es positivo cuando está bien, negativo cuando hay algo que hay una inconsistencia que hay que corregir. Gracias, Conta. Dice, ya creo, ya es la última, dice Tania, ¿dónde aprendo a hacer las declaraciones? O a fuerzas es con contador. Mira, ¿cómo hacer una declaración? Mira, yo creo que el aprender a hacerla lo puedes hacer. Lo que me preocuparía es que yo siempre te digo que te pegues a alguien que sí sepa hacerlo, porque la experiencia que yo tengo, digo, y no es porque, digo, yo no me dedicaría a otra cosa, a estar recetando, yo no soy doctor, digo, me dedico a lo que sé y por eso este tema lo comparto. Eh, Cada año, por experiencia, siempre me viene y me visita mucha gente para hacer su declaración anual, pero les hablo así, el 50% de la gente que me busca es gente que ya hizo su declaración anual y quiere que se la corrija, porque no le devolvieron su dinero. Entonces, cuando me doy cuenta de cómo hicieron la declaración, me doy cuenta de los errores. Y muchas personas me dicen, no, pero es que yo le he hecho varios años y siempre me devuelven, y esta vez no. Y entonces, cuando yo ya me meto a corregir una declaración, ya no es hacer una complementaria que le llamamos, el SAT ahora te pide que metas un mecanismo de aclaración, eso ya es más complicado. Y entonces yo muchas veces le digo a la persona, mira, si tú hubieras venido y te hubieras buscado un contador que te hiciera la declaración, probablemente te hubieras evitado lo que ahorita te voy a cobrar por hacer ese movimiento. O sea, porque es mucho más complicado. Al final estudiamos el caso y vemos si es factible que le devuelvan, lo metemos, pero ya no se cobra como una declaración, se cobra como una aclaración, porque eso implica el estar con una documentación, el SAT te la regresa, le vuelves a mandar, luego se la regresa, entonces luego te sale mucho más caro. Si me pides el comentario, yo recomiendo que la declaración la haga un contador. El que sea, pero que la haga un contador, porque él sabrá cuándo saber si aplica una devolución o no. Normalmente, como ahora todo viene precargado, entonces a veces me ha tocado el caso que me dicen, ¿tú sabes qué? Yo no le, nada más le di sí, 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 aceptar, todo le di que sí, pues tiene que pasar. Pues error en la pizarra, no es necesario que tenga que pasar porque el SAT a veces en la declaración viene mal precargada. Y si tú no te das cuenta y no corriges esa situación del SAT, a lo mejor te viene un impuesto de 20,000 pesos y en realidad te tienen que devolver 10,000 pesos. Y si tú le das sí, 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 sí a todo, nunca te van a caer los 20,000 pesos. El SAT no se equivoca. No te van a caer los 20,000 pesos y te va a llegar que no te llegue y no te llega y los avisos de que no te llegan y cuando te das cuenta te va a decir error en tu declaración y tú vas a decir, pero ¿por qué? Si yo dije que sí a todo lo que tú me dijiste, porque Hacienda te va a decir, sí, pero me equivoqué, hubo una precaptura doble, metieron un recibo mal o cargué mal y tienes que corregir todo. Entonces, no crean en todo lo que viene en el SAT. Ustedes tienen que tener el cálculo propio y el cálculo propio tienes que ser muy bueno en tus recibos, generarlos todos de nómina de todo el año, hacer tu cálculo del impuesto, irte a la tabla y eso normalmente te lo hace un contador. Verifica esa parte, ¿no? Para que cuando se vaya correcto. Esa es la experiencia que yo tengo. Entonces, si me preguntas, pues sí, yo respeto mucho a quien la hace, pero cuando no la hace bien, pues recurre siempre a un contador. Muy difícilmente he visto a alguien que recurra a esa aclaración sin ser contador, porque no sabe cómo hacer pues ese reclamo y prefiere mejor ya dejarlo. Dice, no, pues ya no puedo, pues ahí lo dejo, ¿no? Entonces siempre, y volvíamos a lo mismo, es un dinero que es de ustedes. No, yo creo que nadie dejaría un dinero propio, ¿no? O sea, si es tuyo, pues hay que exigirlo, ¿no? Muy bien, gracias, Conta. Oye, sí, hay más tiempo, es que están surgiendo preguntas. ¿Sí tienes tiempo para contestarnos? Son dos preguntas más. Venga, venga, claro que sí. Dice Sayuri, yo recibo pagos por tarjetas, pero casi nunca me piden factura, así que pues no la doy. ¿Hay algún problema con eso? Sí, si recibe pagos, sí tendría que hacer algún tipo de factura. Me preocuparía ahí que no esté dada de alta, o sea, que no lo pueda emitir. A lo mejor está como sueldos y salarios nada más y le están pagando algo, pues sí, claro, claro, tienes que reflejar algún ingreso. El detalle, muchachos, es que los ingresos adicionales por donde le busquemos están identificados. O sea, las transferencias están identificadas, los depósitos están identificados, en efectivo están identificados. O sea, a veces a mí me gustaría decirles,
porque son preguntas que me hacen mucho, oye, esto no me lo van a identificar, y yo quisiera decirles, ¿saben qué? No va a pasar nada, nadie les va a identificar. Es que todo, hay una base de datos tan completa que el SAT sabe de dónde vienen los movimientos. Aquí nada más se puede decir que la ventaja es que a lo mejor el SAT no nos ve porque, o no nos quiere ver porque dice, estamos muy chiquitos, tienen movimientos muy pequeños, pero el SAT identifica, o sea, el SAT sabe. ¿Y en qué momento lo va a hacer? No sé. Es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo. Y yo no quiero crear esa paranoia. Miren, muchachos, yo les platico de las experiencias que han pasado con mis clientes. Clientes que se me han acercado mucho en común, me buscan luego cuando ya tienen el problema toral. Entonces, cuando alguien me busca de inicio, la verdad que todo es hermoso porque vamos creando todo ese panorama y Kevin lo podrá decir en el tiempo que lleva conmigo en el despacho, cuando hemos tenido un problema, Kevin, con algún cliente, o sea, realmente se va formando, se va creando toda esa parte, esa tranquilidad. Y nos ha tocado muchos casos de personas que vienen ya con pues yo creo que ya vienen corriendo, piensa que traen pues a los judiciales atrás, ¿no? Y a veces no va por ahí, pero es simplemente ponerse al corriente. Y yo le digo, valió la pena el sufrir tanto tiempo, el no dormir tanto tiempo, el estar preocupado tanto tiempo y tantos años, cuando a lo mejor tu problema nada más era esto. Te asesoraron mal, te metiste esa paranoia de no hacer las cosas y puede resultar en algún momento, puede ser, me ha tocado también casos en donde hay gente que no lo observa nunca, ¿eh? De verdad, o sea, pasan los años y hacen lo que quieren, ¿no? Pero yo siempre les digo, a ver, tú tienes de dos sopas, ¿no? ¿Quieres vivir así? ¿O prefieres estar tranquilo? Digo, al final, que no tengas en algún momento un aspaviento. Digo, habrá que a lo mejor diga, no, sabes que yo toda mi vida y así me voy a morir y nunca va a haber una observación y nunca me ha pasado nada. Bueno, pues adelante, ¿no? Yo lo respeto. Pero si tú me dices y que yo quiera que te dé una garantía de que eso no va a pasar, pues no, no, porque cada vez los controles son más sofisticados. Cada año esta gente hace controles, se hace controles, se hace controles y te identifican más todo lo que haces. Anteriormente no pasaba eso. Entonces no es lo mismo de hace 10 años que no te identificaban ahorita que sí. Porque todo está ligado, todo es electrónico. Casi siempre te piden el RFC, las tarjetas vienen vinculadas, en los bancos te piden todo está vinculado, no, no está vinculado a lo tonto. Es por un solo fin, que efectivamente sepa la autoridad en dónde inviertes, qué ingresa y qué gastas. No lo podemos engañar, de verdad. Perfecto, gracias, Conta. Y ya, bueno, Oigan, chicos, me tengo que ir, pero quiero darle las gracias a todos, pero sobre todo Gracias. a los contadores, a Tony, a Gracias. Kevin. Si nos pasas tu información, o si Chuy nos comparte tu Claro que información sí. para poder estar en contacto, ¿vale? Claro, chicos. Perdón, Aprovechen. perdón que me Aprovechen. tengo que desconectar. Claro, gracias, gracias chicos. Kevin, creo que faltó nada más, no, aquí bien, sí, cierto, está lo de había una diapositiva donde venían nuestras redes sociales, igual para que, por si nos quieren seguir, igual, ahí estamos dando siempre las asesorías. Chicos, normalmente siempre la asesoría es gratis, la primera asesoría. Cualquiera que esté, obviamente, interesado, con mucho gusto, de verdad, lo importante es que estén bien informados, no se malinformen. Hay muchos mitos, hay muchos tabús, hay muchas cosas. Lo decía yo al principio, me encanta que sean gente emprendedora y a la gente emprendedora hay que darle las herramientas necesarias para que crezca. O sea, créanme, y no tengo nada en contra de la gente poderosa que ya tiene, no, digo, se trata de lo mismo, pero me encanta más con la gente emprendedora porque yo me siento muy identificado. Así comencé yo, así comenzamos nosotros, ahí estamos el grupo, algunos del grupo, y hemos ido creciendo gracias pues también a gente y a personas como ustedes que también nos aportan, porque nosotros también aprendemos de todos ustedes. Cada quien trae una idea valiosa y en conjunto aprendemos de todos. perfecto. Muchas gracias, Conta. No, Em, gracias, chicos. Ahí están las redes sociales de ellos, de Fernández y Fermán. Ahí está su Facebook, WhatsApp, Instagram, correo y un código QR, por si lo quieren escanear ahí en la pantalla con su celular. Y gracias, Conta, gracias por toda la información. Gracias también a todos los que estuvieron presentes. Gracias, Kevin, Saraí, todo el team viajero. Y nada, contáctenlos
al Conta, a Kevin, contáctenlos si tienen Gracias. alguna otra pregunta y duda y con gusto les van a ayudar. Y pues ya, finalizamos la reunión. Gracias a todos por estar presentes Gracias, chicos. Estamos en y nos contacto, muchachos. y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.